hacer algún análisis respecto a la crisis particularmente que tenemos en España con, digamos, identificación de cómo se ha repartido las responsabilidades y en todo caso cómo se está distribuyendo la carga, el coste. Aquí es, yo creo que no hace falta ya que lo digamos, vosotros lo sabéis muy bien. Pero bien es puesto señalar que cuando se producen crisis en el capitalismo, siempre la salida es por la vía de tratar de recuperar los beneficios para los capitalistas a través de trasladarse a los trabajadores. Esto yo creo que lo sabemos muy bien. Esto incluso nos lleva a un tiempo remoto, porque para nosotros la crisis esta reciente es una crisis de unos pocos años, está relacionada con la burbuja inmobiliaria, pero muy brevemente, en minuto y medio, voy a hacer una referencia a origen más remoto que en última instancia tiene que ver con esto. Después de un periodo en que el capitalismo excepcionalmente pudo, por razones incluso funcionales al desarrollo del capitalismo, pudo permitir de atender las demandas de las luchas obreras, que de hecho son de siglos, en mejoras de condiciones sociales, laborales. En el periodo de posguerra esto se consiguió, por un lado, por la lucha de los trabajadores, pero también porque decía era funcional esto a la necesidad del capitalismo, que en esos momentos salía de una crisis brutal. Esto permitió que, digamos, lo que hemos denominado estado de bienestar, que entre otras cosas incluía también el acceso a la vivienda, el acceso a sanidad, educación y un papel importante del Estado, tuviese lugar. Bueno, todo esto, que duró un cuarto de siglo, concretamente entre el 45 hasta el 72, de hecho sabemos que se rompe. Se rompe en el momento que precisamente el capital ve que sus beneficios comienzan a reducirse. Eso se empieza a notar a finales de los 60 y a partir de ese momento, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen siempre en todas las crisis? Bueno, comienzan a darle asistencia al enfermo a través de una política de subsidios masivos a las empresas, dejámoslo claro, incluso un subsidio que se suele dar, que se dio también en aquel momento, al consumo destinado también a beneficiar a las empresas, y en todo caso también aumentar el drenaje del crédito a los consumidores para que de esa manera se sostenga la demanda. Mientras tanto, también para recuperar la tasa de beneficios, lo que hace es buscar reducir los salarios reales, los salarios reales que aumenten menos que la inflación, que por cierto una abundante cantidad de crédito inevitablemente va generando. En definitiva, lo que nos roban los salarios nos prestan luego en forma de crédito que tendremos que pagar. En realidad nos lo han quitado primero y eso de alguna manera va haciéndonos, digamos, perder de vista esa acción, ese expolio de los salarios. Bueno, esto comenzó, decía, en los 70 y desde entonces para aquí se han aplicado las políticas de los neoliberales. El neoliberalismo nació con el terrorismo de Estado. El neoliberalismo no se hubiese podido implantar en Chile, Argentina y Uruguay si no hubiese sido con el terrorismo. No lo digo solo yo, lo dijo incluso un premio Nobel demócrata estadounidense, Paul Samuelson, al inventor del asunto, que era Friedman, que de hecho fue asesor de Pinochet, de Thatcher, de Reagan en Estados Unidos. El neoliberalismo, si no funciona con terrorismo de Estado o un elevado grado de totalitarismo, es imposible de imponer. Como lo estamos viendo aquí, que cada día más tenemos un lenguaje del gobierno, del régimen, que para seguirlo uno pone al lado los principios de propaganda de Goebbels y lo ven muy claro, ¿no? Así como creo que lo reflejaba el otro día muy bien una viñeta de Forges, ¿no? Que creo que todos habremos visto y compartido, en donde devolvía la pelota a los que tratan de nazis, a los scratches, diciendo bueno, que el nazismo principalmente se caracterizaba porque no solo los judíos, digamos, les expoliaba las viviendas, sino a toda la sociedad. Pero en todo caso, centrándonos en esto, desde entonces hasta hoy hemos vivido sucesivas burbujas. Burbujas que lo que hacen es animar el consumo durante un tiempo hasta que se pinchan. La primera burbuja en los 70 fue la deuda externa de los países latinoamericanos, que sirvió para expoliarlo. Lo siento porque también nos ayuda a ver lo que está ocurriendo y lo que nos espera, porque en última instancia vamos en esa misma línea. Después que se pincha la burbuja, tengo que ir muy rápido por razones de tiempo, esa burbuja asociada a la deuda externa, en donde hicieron extraordinarias ganancias todos los capitalistas, el capitalismo entró en una fase de la que llamamos financiarización, que es de que la finanza, la especulación financiera es el motor del funcionamiento de la economía capitalista. Cuando se pincha, pues entonces viene el momento de apelar a la guerra para mejorar la economía, que es
es algo sistemático también el capitalismo. Entonces ahí tenemos que la guerra del Golfo reanima la economía, pero además impulsa la valorización de las empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, y ahí se monta otra burbuja que son las burbujas bursátiles asociadas a estas tecnologías. Se llamó la burbuja de las .com. Cuando esas burbujas se pinchan, en el 97 siempre hay varias burbujas complementarias, cuando se pincha esa burbuja comienza a gestarse la burbuja hipotecaria junto con otra que está relacionada con las materias primas, que también ha acompañado que todavía sigue vigente, la que está reemplazando a la burbuja hipotecaria. Bueno, pero obviamente sabemos que esta burbuja se pincha. Pero me voy a detener ahora, y de hecho es lo que estamos pagando, pero lo que quiero subrayar es que no nos deberíamos creer que solamente se trata de unos cuantos mafiosos que nos han fastidiado y que, digamos, eliminándolos vamos a resolver el problema. Esto nos lleva a plantearnos que el problema va mucho más allá. Pero en concreto, entrando en detalle, ¿cuál es la esencia del expolio que estamos viviendo y que los afectados por hipoteca particularmente viven de forma extrema? Bueno, que para precisamente conseguir el neoliberalismo, la reducción de los salarios para aumentar la tasa de beneficio de los capitalistas, bueno, se articulan un montón de medidas que he mencionado algunas. Pero en el contexto concreto en que nos afecta a nosotros en España, es un momento que viene acompañado de la incorporación del euro, de la creación de la zona euro, que permite la rebaja de los tipos de interés nominal, no tanto los reales, pero digamos de pronto de pasar de tipos de interés del 15% a unos del 2 o el 3, aunque la inflación fuera muy baja y el 3% no era bajo, pues resulta que daba la sensación de que sí, que era barato. En ese contexto, además, que los bienes, los inmobiliarios en España estaban por debajo de la valorización de los países del entorno europeo, ¿qué es lo que ocurre? Que la expectativa de revalorización de los inmuebles genera una gran atracción a la especulación inmobiliaria por parte de las empresas, de los bancos, etc. En ese momento, los tipos de interés bajos y por otra parte también este negocio inmobiliario creciente genera por lo tanto una expectativa de atracción, de compra de vivienda de extranjeros que vienen del resto de Europa a vivir su jubilación aquí, y por supuesto también a través de la expectativa que genera la revalorización creciente de las viviendas. Bueno, en concreto, ¿qué es lo que ocurre? Que rápidamente el crédito, desde fundamentalmente las cajas de ahorro manejadas por la mafia política esencialmente, que las ha destruido cuando debieron estar al servicio de la sociedad y servir para crear una banca pública, fue acompañando este proceso. A eso también se acompañó, como sabemos, una política del suelo desde el gobierno de Aznar, pero no solo del gobierno de Aznar, sino también el resto, que lo que hacía era favorecer por un lado a las promotoras y a las constructoras, y en esa dinámica, pues por otra parte también los alcaldes, los presidentes de comunidad reforzaban su posición política, porque al fin y al cabo de esa manera generaban ingresos fiscales que permitían luego la política clientelar que les garantizaba la reelección en el futuro. Bueno, todo esto que fue acompañando, de hecho se fue produciendo un aumento espectacular del crédito inmobiliario. En 1997 el saldo del crédito inmobiliario de bancos era el 40% del total del crédito al sector privado, pues en 2007 era el 60%. Y cuando en 1997 ese volumen representaba algo así como el 28% del Producto Bruto, en 2007 ya representaba el 103% del Producto Bruto. ¿Qué quiere decir? Que de pronto la burbuja inmobiliaria fue destrozando los otros sectores productivos, convirtiéndose en el sector que recibía el crédito, que generaba la actividad económica, etc. Pero por otra parte también sabemos que todos los créditos habían sido otorgados a tipos de interés variables. La expectativa de que los créditos, los tipos de interés reales, la diferencia entre la inflación y los tipos de interés se mantuvieran bajos, era obviamente solo la que nos vendían. La realidad es de que, por otra parte, ellos sabían de que iban a subir. Y sabían también que esto tenía un momento de culminación. La rentabilidad que se obtenía por los especuladores, por los empresarios de la construcción y los promotores, que eran los que recibían créditos esencialmente del sector bancario, pues obviamente esa expectativa de crecimiento les empujaba a sobreproducir viviendas. Un excedente de prácticamente 1 millón de viviendas respecto a la capacidad de la demanda solvente.
Cuando la situación comienza ya a deteriorarse, que empieza en ese momento a producirse una caída de la rentabilidad, un frenazo, porque la gente ya no puede seguir endeudándose para seguir comprando viviendas, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un brutal endeudamiento, sobre todo de las promotoras y de las constructoras. En concreto, hay que señalar en este sentido que si nos situamos en 2011 la morosidad de las constructoras y de las promotoras era del 30% nominal. Digo 30% nominal porque los bancos le refinancian a las empresas rápidamente y eso disfraza las cuentas de la morosidad. ¿Y cuál era la morosidad de las familias? Del 2,6-2,7% del total de los créditos otorgados. ¿Qué quiere decir? Que el problema obviamente ni lo habían creado las familias, ni eran las que tenían el problema de la deuda. Y además, ¿cuál era la solución en ese momento? La solución era muy fácil, que además es una de las cosas que evidentemente tenemos que reclamar. Era que con una pequeña dosis de dinero, calculo que en torno a 1.500 millones de euros, que es muy poco comparado con todos los 100.000 millones que van a ir a la banca, el Estado podría haber transferido rentas a los que tenían problemas con la hipoteca para permitirles pagar la hipoteca. Incluso ni siquiera se hacía falta entregársela a los deudores. Se les podía prestar a los deudores para que si fuese ingresado al banco, de esa manera se conseguía el doble objetivo de que la gente estuviese en su casa y de que los bancos cobrasen supuestamente para evitar la crisis financiera. Pero ellos sabían muy bien que el problema no estaba en las familias, sino en los constructores, en los promotores, que eran los grandes endeudados. Entonces, con el pretexto de que el problema se había gestado en el endeudamiento familiar, dicen, bueno, no hay manera de conseguir de que se mantenga la estabilidad del sistema financiero si no se garantiza el cobro. Mentira absoluta. Pero por otra parte también se niega, como sabemos, la dación en pago, que además se va generando cada vez más un desfase entre el valor de los inmuebles con la capacidad de, con ese inmueble, cancelar la deuda. ¿Por qué? Porque en la medida de que se frena la economía, no se venden el millón de viviendas que están sin utilizar y cada vez más se desahucia gente, con lo cual al momento que se desahucia a una familia, no solo tiene ella el drama y a veces la tragedia provocada por esto, sino que engrosa también la sobreoferta de vivienda. ¿Qué efecto provoca eso? Una mayor sobreoferta de viviendas que desvaloriza el conjunto de las viviendas. ¿Qué le pasa al siguiente desahuciado? Que el siguiente desahuciado va a tener una valorización de su vivienda todavía más baja que la que tenía. Y cuando vaya a cancelar la deuda con la vivienda, no le va a alcanzar la vivienda. Y entonces comienza el problema que aunque hubiese pagado una buena parte del crédito, ya no podía cancelar la deuda entregando la vivienda. Pero sin embargo, simultáneamente, ¿qué ocurre con los promotores y con los constructores? Que a ellos sí se les permite la dación en pago. En primer lugar, se financia ilimitada, indefinidamente la deuda, para que no aflore como pérdida para los bancos, y entonces van tirando, mientras tanto nos van diciendo, bueno, necesita los bancos recapitalizarse. Recapitalizarse es que le dictemos el dinero de todos a los especuladores bancarios y a la mafia vinculada a la especulación inmobiliaria. En ese contexto, de hecho, además, muchas empresas, como sabemos, inmobiliarias y promotoras, quiebran y de hecho, antes de quebrar, pues lo que hacen es entregar los terrenos o las construcciones o las medias construcciones que tenían para cancelar la deuda y a ellos sí se le aplica la dación en pago. Entonces, resulta que ahora lo que estamos viviendo es con el pretexto de que supuestamente las familias, con el endeudamiento, que además, como digo, era muy bajo, al principio, en el 2017, era del 2%, la morosidad insignificante, muy normal, era de menos del 3% en el 2011, y de hecho, como digo, se podría haber resuelto, claro, eso es el pretexto para comenzar ya de temprano, como sabemos, los ajustes que comienzan con el gobierno anterior y se profundizan en él. Es un pretexto para seguir saqueándonos a todos, para seguir expoliándonos, para seguir, por tanto, reduciendo las condiciones de vida de todos los trabajadores. Claro, en la medida que los recortes, que son un pretexto, digamos, a través del pretexto de la deuda,
hunden más la economía, por supuesto que habrá más desahuciados, por supuesto que habrá más dificultad para pagar la hipoteca a los trabajadores, solo vivimos nuestro trabajo, no como la mafia especuladora que vive del trabajo nuestro y de la especulación. En ese sentido, digamos, lo que estamos viviendo ahora es ese proceso de utilizar el endeudamiento, que repito, que sabemos que no es nuestro, no de los trabajadores, y que se hubiese resuelto rápidamente, pero para resolverle la papeleta a los especuladores inmobiliarios y financieros, que son las mafias. Y en ese sentido, por eso yo creo que podemos decir, y tengo que ir acabando por una cuestión de tiempo, tenemos que decir que efectivamente, como ha anticipado Rafa, tenemos que, creo que, sobrados motivos para ver en esto crímenes de lesa humanidad. Porque parece evidente, y creo que resulta bastante evidente, que toda esta política está destinada a liquidar los derechos sociales sin trepidar, sin dudar, cargarse las condiciones de vida de la familia y la propia vida de la familia. En ese sentido, no es, digamos, la idea de crímenes de lesa humanidad son los que se ha ido ampliando el concepto, que inicialmente solo se refería a los crímenes de guerra, a los crímenes de exterminio de una determinada población. En este caso, yo creo que es un crimen de lesa humanidad porque va destinado a saquear a los trabajadores en general y de liquidar económica, socialmente y en buena medida físicamente a un amplio sector de ellos. Por eso creo que tenemos, por supuesto, que exigir responsabilidades penales a todos ellos y evidentemente el crimen de lesa humanidad que no prescribe permite perseguirlos indefinidamente. Y no solo a los gestores bancarios, no solo al gobernador del Banco de España, no solo a los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino a todos los gobernantes que son los que han legislado en esta línea o dejado de legislar, y por supuesto también al Banco Central Europeo y a todas las autoridades europeas que obviamente tienen responsabilidad porque son los que articulan la famosa troika, que no son tres, son cuatro, porque es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Central Europeo, es la Comisión Europea y es el gobierno nuestro. Son los gobiernos de distintos países que por supuesto en realidad lo que representan son los intereses del gran capital. Insisto, creo que no hay duda que así como empezó el neoliberalismo con el terrorismo de Estado y continuó con políticas brutalmente represivas, continúa ahora con un genocidio económico y social que por supuesto debemos perseguir hasta la muerte. Eso es todo, muchas gracias.